radio que habla y te escucha. Somos quienes compartimos contigo tus angustias y anhelos. Estamos para ti. Estamos para ti. Esta es la radio local. Radiodifusores independientes organizados. Radio AC. Hace sin exigir nada a cambio. Ecos de Cayambe, tu radio local con cobertura regional. 1470 kHz en amplitud modulada. Una radio que trabaja para ti con mucho amor. Desde Cayambe, Ecuador. Una voz con poder, con poder. Radio Ecos de Cayambe presenta un programa tipo F, educativo y cultural. Muy buenos días, mis estimados amigos, radioescuchas de Radio Ecos de Cayambe y también televidentes que nos ven a través de Facebook. Les agradecemos por estar de nuevo con nosotros en un nuevo programa de Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Ahora tenemos, espero, un muy buen programa, muy interesante, y a todos les invitamos a que participen, sea mediante preguntas vía Facebook o llamando al teléfono 098-444-2432. Les repito, 098-444-2432. Hoy les tenemos un programa interesante. Va a durar este programa 2 horas. Desde las 11 de la mañana le vamos a tener como invitado al doctor Jorge Reyes, que pues es, además de médico, es un doctor PhD que estudió microbiología y además ha sido investigador en el tema que nos atañe, en el principal instituto que está manejando la crisis actualmente, el INSPI, además en varios hospitales y en la Universidad Católica. Entonces, les invitamos a este programa. Mientras empieza la entrevista, queremos asimismo agradecer a nuestro principal auspiciante, Bahía Pacari, que queda pues aquí en la ciudad de Cayambe y que asimismo, como todos, está tomando las acciones del caso para enfrentar esta situación extraordinaria que tenemos y seguir los procedimientos que nos están indicando las autoridades nacionales. Bueno, mis amigos, quiero iniciar el programa de hoy. Realmente les puedo comentar que estoy un poco desalentado. Un poco para darles el antecedente, pues en el trabajo de uno, en mi propio trabajo, entre otras cosas, trabajamos en hacer procesos o ayudamos a distintos clientes en los distintos países en programas de emergencia y de protección social. Entonces, no hemos trabajado en programas de emergencia como este que tenemos ahora en pandemia, pero claro, a través de los años y desde la universidad y de los libros que leemos y de los cursos que atendemos, hemos ido aprendiendo cómo es que se manejan las pandemias. Entonces, les quiero comentar qué es lo que los sentimientos encontrados que tengo hoy día con respecto a esta situación. Desde el punto de vista del gobierno, en realidad yo, como muchos, estamos muy de acuerdo con las acciones que están tomando. Es decir, están llevando a medidas cada vez más extremas para poder contener la transmisión del coronavirus. El anuncio de las medidas, personalmente, y creo que muchas de las personas que estamos relacionados, creemos que son muy buenas. Lo que sí no estoy muy contento es que este anuncio de medidas no han ido en paralelo
con un proceso de preparación. La semana pasada yo les comentaba de que pues hay que preparar tanto a las personas cuanto a las empresas privadas, a la empresa pública y a todos los actores claves para que cuando lleguen las medidas se puedan tomar. Hoy antes de llegar al programa me di una vuelta por el centro de Cayambe y antes vine en la mañana desde Quito. ¿Qué les puedo comentar? Todo igual como siempre. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, aglomeraciones de personas en el centro de la ciudad, en el Banco del Pichincha, aglomeración en el municipio de Cayambe. Están haciendo cola. Aglomeraciones en la cooperativa 23 de julio. Personas que están sentadas en el parque juntas, en grupos. Vean, mis estimados, las medidas nos están indicando y es clave lo que se llama el distanciamiento social. Se ha dicho que hasta ahora debemos estar al menos a 2 metros de distancia. Y apenas acabo de venir, miro todas esas aglomeraciones en el centro de la ciudad. Y entonces, ¿y qué? Todos esperando qué es lo que dice el gobierno y en dónde está el municipio, el COE para actuar. Si habría un poco más de proactividad. Yo hubiera puesto, si fuera parte de las autoridades o del comité aquí en Cayambe, yo me hubiera puesto ya de inmediato, pues, a través de los medios de comunicación, a través de altoparlantes, paseándose por la ciudad. Establezcan el distanciamiento social, que eso es lo que se pide para que no haya transmisión del virus. Vayan por la calle principal. Y si esto está sucediendo en Cayambe hoy día, me imagino que está sucediendo en todo el país. Entonces, todas las medidas, todo esto de quedarse en casa el fin de semana, todo esto de no poder no salir. Estaba escuchando también el programa de noticias en la mañana donde le preguntaba el colega Iván cuáles eran las medidas al comisario, al intendente, y se había paseado el día de ayer para que no haya aglomeraciones. ¿Y saben qué? Ahora, hace 10 minutos, en la comisaría de aquí de Cayambe, en el centro, hay aglomeración de personas sentadas ahí esperando a ver al comisario. Y estoy seguro que dentro del municipio también habrán personas aglomeradas trabajando de igual manera como que no pasa nada. Esto, mis amigos, si esto sucede aquí y sucede en el resto del país, pues, ¿qué podemos esperar? Seguramente la misma suerte que le está ocurriendo a los italianos y a los españoles. En una semana los italianos fueron de 20 casos a 3,000 casos. Ahora mismo tienen más de 20,000 casos. Su sistema de salud al norte de Italia está colapsado. Las muertes llegan al 5% del total de personas que se les confirma la presencia del virus. ¿Y qué es lo que está pasando allá? No es que sean irresponsables, sino que al principio no lo tomaron en serio, así como está pasando este rato aquí. Y por eso estoy de acuerdo con la medida del gobierno, que si esto está pasando aquí, tenemos que ir a medidas más extremas. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con el presidente y sus medidas de ayer. Pero ¿saben qué? También son incompletas. Porque hace una semana, cuando estábamos en este programa y tuvimos el panel, comentábamos
que si se iba a restringir de manera drástica todo lo que es el movimiento de las personas y que solamente iban los comercios a estar abiertos, algunos tipos de comercio, ha dicho el presidente, las farmacias, el sector financiero, los servicios públicos. Pero algo importante, ayer el presidente dijo, las personas pueden ir al trabajo. Yo me pregunto, el día de mañana, para cuando vayan en bus a la florícola, ¿será que los gerentes de esas florícolas ya establecieron todo un sistema para que no haya acercamiento entre las personas en términos menores de 2 metros? ¿Será que ellos ya establecieron o ya se prepararon para que haya diferentes turnos de tal manera que en un bus que tiene capacidad de 40 personas no vayan más de 20? Para que haya un distanciamiento social entre ellas. ¿Será que los restaurantes que solamente van a hacer entrega a domicilio, en sus cocinas hay ya los protocolos para que los cocineros no se acerquen menos de 2 metros, a no ser que tengan la protección debida como mascarillas? Ahora mismo, viniendo de Quito, yo me preguntaba cuando crucé el peaje, la señora que nos entrega el ticket y que le entregamos el dólar, nos topamos con las manos, nos topamos. ¿Será que mañana va a estar esa señora ahí ya con los guantes, con los protocolos, para que no haya el contacto de manos y así poder evitar posibles contagios? Vean, mis señores, no estoy culpando al sector privado, ni a los trabajadores, ni a los empresarios. Yo lo que pedí hace una semana era que una de las cuestiones que tenía que hacer el gobierno era establecer planes de preparación para indicar a los empresarios que tienen empresas, que tienen negocios, los de comida, las farmacias, el sector financiero, para que ellos puedan trabajar a una distancia razonable. Y asimismo, ¿cómo va a ser su relación con los clientes? Yo me pregunto, mañana, si hay una aglomeración en una farmacia, va a haber un protocolo que el dueño de la farmacia va a establecer y decir, vea, señor, solamente permito una persona que la puedo atender a la vez, y que el resto de personas vayan entrando de a poco sin hacer cola, porque el acercamiento es un problema. Yo me pregunto, en los trabajos, los trabajadores tienen conciencia de que no pueden acercarse entre ellos menos de 2 metros, a no ser que tengan el cuidado y la máscara para poder hacer sus labores. Yo me pregunto, en las actividades agrícolas que van a estar realizando hoy y todos los días siguientes, ¿van ellos a trabajar, las personas que están ahí en el campo, a trabajar de manera separada? ¿Quién les ha dicho? Mi esperanza todavía es que el gobierno haya tomado en cuenta todos estos aspectos e inunde los noticieros, las redes sociales y todos sus sistemas de comunicación para al menos dar orientaciones básicas tanto a empresarios cuanto a trabajadores. Los trabajadores desde mañana deberían negarse a trabajar si ven que van a trabajar de manera demasiado en contacto junto con los otros trabajadores. Si el empresario no establece
esos protocolos, entonces, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que los niños y los ancianos y el resto de miembros de la familia se queden en la casa cuando el papá o las personas que van a trabajar tienen alto riesgo de transmisión mientras trabajan y van a llegar en la noche a sus casas para transmitir a sus familias? Vean, mis amigos, este es un tiempo extraordinario. Este es un tiempo único. Quizás sea una de las pandemias únicas que vivamos en nuestra vida. La última ocurrió hace 100 años. No hay nadie ahora que viva y nos pueda contar de esa pandemia donde murieron entre 50 y 100 millones de personas. Ahora la gran diferencia es que sabemos qué hacer. Conocemos, tenemos la tecnología, solamente necesitamos tiempo. 35 laboratorios, los mejores de este planeta, están trabajando día y noche para producir la vacuna y los antivirales. Necesitan tiempo. Mientras tanto, el resto de la población nos tenemos que cuidar. Pero no. Igualito que los italianos. Solamente hay que mirar qué les está pasando. En las redes sociales hay mensajes desesperados de que como ya está colapsado el sistema de salud en el norte de Italia, personas que ya tienen 50, 55 años que están en casos graves de salud no tienen a dónde ir. Y las autoridades les piden que vayan a la casa y quizás pueda sobrevivir. Eso nos puede pasar peor si es que no tomamos las acciones del caso. Como les digo, acabo de ver chicos que no están en la escuela, están conversando juntos. Personas que están conversando y departiendo juntos en la calle 2, 3, 4, sin establecer el distanciamiento social que se pide. Esto es grave. Esto es grave, mis amigos. Yo creo que es muy importante que lo tomemos en serio. Si no, las consecuencias van a ser impredecibles. Yo no quisiera que de aquí al próximo lunes estemos ya hablando de miles de casos y de problemas de problemas en el manejo de la crisis. Entiendo de lo que yo escuchaba en la radio del COE, que va a haber una reunión hoy día, el COE de Cayambe, que tomen en cuenta esto. Voy a pedir a mis colegas de la radio pues que vayan y hagan estas preguntas. ¿Cuáles son las acciones del municipio que va a hacer más desde mañana? Yo hubiera querido desde hoy. Altos parlantes, información. A la población no se le informa por redes sociales porque no tienen acceso. Entonces hay que informarles cómo ellos entienden. Yo escuchaba, por ejemplo, hace 3 días, salió en una noticia, y era algún alcalde que decía que representaba a la población indígena y que estaba trabajando para que ellos tomen las medidas de lavarse las manos y todo lo que nos han indicado. Y en su última parte decía, pero nosotros sabemos que Cuba ya tiene la vacuna. Vamos a hacer contactos con Cuba para que la próxima semana ya puedan entregarnos y así poner las vacunas a nuestra población. Porque ustedes saben que las grandes farmacéuticas gringas y europeas están guardándose y no quieren decir porque quieren ganar más dinero. ¿Qué tal irresponsabilidad? ¿Qué tal ignorancia? Y eso vamos a tratar ahora durante la entrevista. Una vacuna toma su tiempo.
Una vacuna hay que trabajarla y eso vamos a explicar para que sepan y no escuchen y no atiendan a noticias falsas. Entonces, es muy importante, mis amigos, más que nunca, aprender, conocer, mirar qué dice la ciencia. Si no es suficiente lo que está diciendo el gobierno en términos de sus indicaciones, pues allá hay gente de ciencia. Hay que mirar por el web los distintos artículos, periódicos, personas de ciencia, doctores que están hablando más en detalle, porque lo más importante para nosotros actuar responsablemente es entender. Y esto básico, parece que nadie ha entendido. Distanciamiento social. La ciudad de Cayambe está funcionando hoy exactamente como si no pasara nada. Solamente hay que darse una vuelta. Si eso está ocurriendo en todas partes, imagínense en el grave riesgo de transmisión que está ocurriendo hoy, en estos momentos, en el país. Por eso se pide la responsabilidad de las personas para que actuemos de acuerdo a lo que nos están diciendo. Aislamiento, distanciamiento social, en todos los órdenes. No solamente en unas partes o en algunos momentos. En el trabajo, en las reuniones, en todas partes. Al salir, cubriéndose la boca, lavándose las manos. Evitar a toda costa acercamientos innecesarios. Y si necesitan trabajar o conversar de manera muy cercana, pues al menos tápense la boca. Porque recuerden, las gotas que sale de saliva de nuestra boca es lo que transmite, porque llega a la otra persona. Entonces, esto quería comentarles como primera parte de este programa. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y luego seguimos, vamos a tratar algunas cuestiones ya a nivel mundial, qué es lo que está pasando y algunas preguntas para luego seguir con la entrevista. Adelante, Mes. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importadas, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa.
Clínica Veterinaria San Martín ofrece los servicios de hospitalización, diagnóstico de enfermedades, odontología, cirugía, vacunas, reproducción asistida, consultas a domicilio, peluquería y hospedaje canino. Atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre 9 de octubre y 24 de mayo. Llámanos al 2362-079 o al celular 099-270-8301. Clínica Veterinaria San Martín. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importada, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te De vuelta, mis estimados amigos, radioescuchas y televidentes en Radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz, desde la mitad del mundo. A ver si ahora pues vamos tratando varios de los temas en esta media hora antes de tener la entrevista con el doctor Reyes a partir de las 11 de la mañana. Les invitamos a hacer sus preguntas. Ya hay preguntas, voy a irlas respondiendo a medida que vamos conversando. En esta sección quería un poco comentar qué es lo que está sucediendo. Ya pues no a nivel cantonal, más a nivel mundial, pero muy relacionado a lo que nos está pasando a nosotros. Me imagino que muchos de ustedes están mirando a cada momento y diariamente las estadísticas de transmisión del virus y de confirmación del virus en todo el mundo. En todo el mundo. Estoy mirando ahora mismo y pues estamos alcanzando a 175,000 casos confirmados, más de 6,700 muertes y también casi 78,000 personas recuperadas. Recuerden, los mayores o las personas más afectadas son los adultos mayores, especialmente sobre los 60, 70 años, y también las personas ya con algún problema de enfermedad pasado que pues les hace más vulnerable. De ahí la importancia de evitar la transmisión a estas personas. Ahora, yo me imagino también que a través de lo que ustedes miran, estoy mirando este rato uno de los webs que están indicando las estadísticas mundiales. Y ustedes deben haber escuchado y mirado, y también mirado en el celular, que hay países que pues el crecimiento progresivo de los infectados va aumentando día a día. Eso quiere decir que el proceso de transmisión comunitaria está creciendo, es decir, está ampliándose el espectro o la cantidad de personas que se están infectando. Eso pasó en China.
Pero ahora en China ellos están siendo felicitados ya por muchos expertos a nivel mundial, porque se están dando cuenta que China hizo un muy buen trabajo. A pesar de las críticas iniciales, de la forma como ellos lo estaban haciendo, al menos hasta ahora es el único país que logró, o al menos hasta ahora, contener la transmisión y la expansión del virus y le dejó concentrado solamente en un área específica dentro de China equivalente a la provincia de Hunan. Ahí se dieron la gran cantidad de casos, la gran mayoría de cerca de 80,000 casos en esa provincia, porque ellos pues hicieron un aislamiento y cuarentena total de más de 60 millones de personas. Recuerden, China tiene más de 1.000 millones de personas. Y entonces ellos no permitieron que el virus se expanda en todas las provincias de China. Ahora ellos están diciendo que pues ya lograron ganar la batalla al virus. Otros expertos están diciendo no todavía, porque pues a pesar de que ya no hay nuevos casos en la provincia de Hunan y en la ciudad de Wuhan, hay poquísimos casos que están ocurriendo en otras partes del país diariamente. Pero esos poquísimos casos parece que apenas hay, se ponen en cuarentena, hacen el seguimiento de los contactos de esa persona y lo están controlando. Y es así que ya pues van como yo diría un par de semanas que generalmente China no presenta más de 10, 20 casos. Ahora solamente hoy día, de manera sorprendente, parece que han aparecido 36 casos. ¿Y por qué para China es súper importante mantener los casos bajos? Porque eso hace de que de nuevo no haya una expansión del virus en otras provincias de China. Entonces yo personalmente diría que sí, ganó la batalla, pero no ha ganado todavía la guerra. Todavía hay casos que están apareciendo en las otras provincias, pero parece que en función de la experiencia que ellos ganaron de contener el virus en la primera provincia, ellos están haciendo un trabajo muy bueno y las personas trabajando y haciendo sus actividades con los protocolos debidos. ¿Cuáles? Los que yo mencioné antes de ir al corte comercial. Distanciamiento social y mantenerse alejado y aislado en lo posible en sus casas. Es más, si ustedes miran las estadísticas, ustedes pueden mirar los casos de Corea del Sur y de Japón. Son países que también al principio sufrieron grandes cantidades de crecimiento de personas que se infectaron, pero ahora desde hace un par de semanas sus cantidades diarias se mantienen en valores pequeños. Es interesante ver cómo en el caso de Sur Corea, si ustedes miran las estadísticas de las últimas 2 semanas, todos los días no ha subido de 100 casos. Son muy poquitos los días que aparecen más casos que esos. En el caso de Japón igual. Es más, hoy día dicen que apenas ha habido 6 casos. A eso me refiero cuando los expertos dicen hay que aplanar la curva. Hay que evitar un crecimiento geométrico como ocurrió en Italia y más bien que haya casos pequeños para que podamos tener control y nuestros sistemas de salud no colapsen. Y hay que aprender de ellos. Y vean lo interesante, Japón no llegó a cerrar sus industrias y su comercio. Siguen trabajando, pero ellos aprendieron, tanto los empresarios como sus trabajadores y los consumidores, aprendieron a trabajar en esta época de crisis. Establecieron diferentes medidas para respetar el distanciamiento social. Abrieron la posibilidad de hacer varios turnos cuando fuese necesario. No han permitido que haya aglomeración de personas ni en los sitios de trabajo
ni cuando hay la relación con el consumidor. Les digo los ejemplos. Los restaurantes que son grandes igual los están abriendo, pero ellos están trabajando en distanciamiento social y por esas medidas, en vez de lo que un restaurante recibía normalmente 100 personas, ellos reciben a la vez 20, porque de esa manera cumplen con el protocolo. Y vean, esos son los resultados. ¿Qué pasó en Italia? ¿Y qué está pasando en China? En Italia ayer, casi 3.700 casos. Cada día va subiendo. Si ustedes se fijan en lo que está ocurriendo con Italia, todos los días va subiendo. Lo mismo España, lo mismo Estados Unidos, lo mismo Alemania. Y por eso ahora los expertos dicen, wow, realmente los chinos, los japoneses, los surcoreanos, la gente de Singapur están haciendo mucho mejor trabajo que los países occidentales. En el caso norteamericano, el virus empezó en un estado al noroeste, que se llama Washington State. Y no lo pudieron contener ahí. Y ahora, solamente 7 días después, está en todo el país. En Ecuador tenemos, bueno, no he visto hoy en la mañana los cambios, pero hasta ahora en la mañana teníamos 37 casos. Y fíjese, por eso la preocupación del gobierno, porque ya hay 5 provincias afectadas: Los Ríos, Guayas, Azuay, Sucumbíos y Pichincha. 5 provincias. O sea, no pudimos contener el virus cuando apareció en Babahoyo y en Guayaquil. No pudimos. Entonces tenemos que aprender de estos países que con mucho orden, con mucha proactividad están haciendo el trabajo. Yo esperaría, por ejemplo, que las autoridades nacionales en este momento estén entrenando y coordinando con los COEs cantonales para que los COEs cantonales tengan un trabajo más proactivo, un accionar proactivo para que puedan lidiar con las condiciones de cada cantón. El cantón de Cayambe es muy diferente al cantón de Quito o cualquiera de la costa. Aquí tenemos altos niveles de población que no tiene o no tiene contacto permanente con los medios de comunicación. Entonces hay que encontrar otra manera de comunicarse con ellos. Como yo les decía, parecería tan lógico y tan simple que tenemos que utilizar pues los autoparlantes y empezar a comunicar y pasar por el parque. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender de los errores de los otros y de las cosas buenas que han hecho los otros para nosotros actuar. Así es que miren cómo va este tema de la crisis o de la pandemia. No tenemos ya semanas, no tenemos meses. Ahora es día a día. Todos estamos cruzando los dedos, incluido el gobierno, de que los casos que están apareciendo en el Ecuador en los siguientes días no vayan creciendo. Ya empezó a crecer. Hace 2 días fueron 6, el último día 11. Si esa tendencia continúa, mis amigos, estamos en graves problemas y el gobierno tendrá que en los próximos días no solamente incrementar todavía más las medidas, cerrar los comercios, cerrar el trabajo, lo mismo que está pasando en Italia. ¿Y por qué? Porque nosotros los ciudadanos no pudimos ser responsables
y actuar de acuerdo a lo que dicen los protocolos. Así es que eso es muy importante y como diría, a mí me gustaría ver qué es lo que el COE de Cayambe va a hacer hoy día. ¿Qué medidas proactivas van a hacer? Sin duda, se requiere comunicar a la gente de manera masiva e intensa, especialmente a la gente más vulnerable y pobre, que no está en contacto con los medios de comunicación. Evitar estas noticias falsas de sus propios líderes. Y al resto de la población evitar creerse de noticias falsas de que ya hay la cura, de que ya pues se inventaron algo. Recién, todos indican, recién el virus se lo conoce 1 mes y medio. En otras palabras, 75 días. Recién se lo está conociendo y se está aprendiendo y empezando a trabajar. Yo me preguntaba, ¿cómo es que los cubanos iban a encontrar la cura si apenas hace una semana recién tuvieron sus 2 casos? O sea que no han tenido ni siquiera el virus para con qué estudiar. Entonces, es solamente conocimiento lo que nos puede salvar y adicionalmente ser estrictos en seguir los protocolos. Ahora, quiero yo contestar varias preguntas que me han hecho a través de la semana. Y entonces, primero, ¿no es cierto? Pues eso ya lo han dicho las autoridades. Es si es difícil o si es peligroso hacerse el proceso del examen del COVID-19. Pues no, es lo más sencillo la toma de la muestra. Puede hacerse prácticamente en cualquier lugar. Por lo general consiste en tomar una muestra húmeda de la cavidad nasal del paciente para recolectar las células de la parte posterior de la nariz. La muestra se envía al laboratorio donde se analizan las células del paciente para ver si están infectadas o no. O sea que la prueba es de lo más sencilla posible. Lo que es difícil es ya el análisis del laboratorio. Eso sí es más complicado. La recolección de la muestra es fácil, pero determinar si la persona está infectada o no es mucho más complicado. El método busca el material genético del virus, el ARN, que luego le transforma a ADN. No vamos a ir en estos procesos genéticos. Y luego, una vez que lo transforman, el material genético, lo tienen que multiplicar millones de veces, es decir, ampliar a esas muestras. Y luego con eso entonces determinan si es que hay presencia o no de virus. Todo ese proceso en el laboratorio lleva entre 24 y 72 horas. Por eso es que no puede cualquier laboratorio hacer esta prueba. Se requiere el equipo. El gobierno nacional, a través de sus indicaciones, parece ser que más de 20 laboratorios en el país, tanto públicos como privados, estarían en capacidad de hacer esta prueba. Qué bueno que haya laboratorios en distintas partes del país para poder llevar adelante la prueba. Otra pregunta. Como ustedes saben, quiero también contestar algunas de las preguntas que el público nos está diciendo. Luis Enrique dice, hay muchos trabajadores en el país que son independientes y que se ganan el pan de día a día y necesitan una respuesta del gobierno para evitar el saqueo como ya ha ocurrido. El miedo es el mayor de los virus y el que se infunde temor que tiene el control. Bueno, de nuevo, es comunicación. Si nosotros queremos pelearle al virus
sin llegar a tomar medidas más extremas como la que ya el presidente indicó el día de ayer. Es importante aprender a trabajar. Esas personas independientes que se ganan día a día tienen que seguir trabajando, pero entendiendo el distanciamiento social, llevando al cliente y estableciendo una relación en donde no se junten, donde se cumplan los protocolos de distanciamiento social. Si todos hacemos ese esfuerzo, no vamos a cerrar el país, no se va a cerrar el país completamente y vamos a cerrar los trabajos como está ocurriendo en Italia. Ese es el mayor miedo. Hay que evitar llegar a esos niveles para no llegar a ese nivel. Tenemos que cumplir con los protocolos y evitar lo que he mirado hoy día aquí en Cayambe. Por eso Ricardo Andrade Chávez nos dice, vean, estas precauciones son muy importantes a tomar, lo que ya ha pasado en otros países. Aprendamos, es lo que yo digo, aprendamos. Pero en parte tengo que reclamarle a las autoridades nacionales y cantonales que la comunicación tiene que ser más intensa, más localizada, más adaptada a las condiciones de lo que tenemos en el nivel local. Y no solamente eso, tienen que las autoridades que están al mando de todo esto ser más proactivas y tener la información del caso. Ya les digo, es de tomar foto. El alcalde está coordinando el COE y tiene una cola ahí afuera del municipio con más de 30 personas, todas juntas, esperando entrar al municipio. La comisaría con una aglomeración. La cooperativa 23 de julio con aglomeración de personas. El Banco del Pichincha con aglomeración de personas. El centro de la ciudad con aglomeración de personas. Esos son los aspectos que hay que trabajarlos y para eso es comunicación y para eso es que proactividad, justamente para que luego las personas más pobres, las personas independientes no sean afectadas y podamos seguir trabajando ya en esta nueva situación. O sea, no llegar al extremo. Crucemos los dedos que hoy día no tengamos más de 11 casos. Que el nivel, así como pasa en Japón, en Singapur, en Corea, mantengamos no más de 10 casos todos los días, no más. Si ese número cada día empieza a crecer, sin duda, mis amigos, el gobierno tendrá que tomar todavía medidas más estrictas. Y por eso es muy importante que empecemos a trabajar de diferente manera. Otra pregunta que me han hecho. ¿Cuándo realmente apareció este virus? De lo que encontré en la prensa internacional y en las revistas científicas, los científicos indican y sospechan que este virus ya estaba pululando, ya estaba, ¿se acuerdan? En ese famoso mercado ahí en Wuhan, en China, semanas y hasta meses antes. Lo que ocurre es que el virus estaba acomodándose, estaba fortaleciéndose, en palabras médicas, mutándose para llegar a ser estable y entonces solamente a finales de diciembre fueron que aparecieron ya los primeros casos graves. O sea que el virus no es que aparece de la noche a la mañana, es todo un proceso. Es todo un proceso que pues siempre toma sus semanas. Otra pregunta. ¿Hay otras cepas agresivas del coronavirus? ¿Recuerdan? El coronavirus hasta ahora hemos hablado que hay 7 cepas. 4 cepas que son inofensivas y 3 cepas que en los últimos 20 años han aparecido a principios de los 2000, hace 10 años, la SARS, MERS y ahora el COVID-19. Bueno, ustedes saben, hay una viróloga con sede en Wuhan, por coincidencia, se llama Shi Zhengyal, que es una doctora
que trabaja en una universidad prestigiosa ahí en China, a ella le llaman la Bati-Woman o la Bati-Mujer. ¿Saben por qué? Porque se ha pasado sus últimos 20 años identificando a diferentes cepas del coronavirus en las cuevas donde viven los murciélagos. Y ella ha encontrado cientos de este tipo de diferentes cepas del coronavirus. Y ella indica que podría haber un estimado de hasta 5.000 diferentes formas de coronavirus que viven junto con animales salvajes y en este caso, en la mayoría, viven o conviven con el murciélago. ¿Por qué con el murciélago? Porque su sistema inmunológico es mucho más fuerte y entonces puede albergar a todos estos virus, o sea que viven juntos. Y entonces lo que dice ella es que varios de estos 5.000 o muchos de estos 5.000 cepas que se han encontrado, pues algunas son más agresivas de la que estamos viviendo el día de hoy y más agresiva de SARS y más agresiva de MERS. Lo que ella dice es que tenemos que seguir trabajando, ya adelantarnos, porque recuerden, esas cepas no han pasado al humano. Es un proceso, es un tiempo que lleva para pasar al humano. Primero el murciélago tiene que estar en contacto con un animal intermedio. Ese animal intermedio tiene que ser consumido por el hombre, puede ser, como en este caso fue el pangolín en China, o puede ser el cerdo, porque el cerdo tiene una genética muy parecida al humano, o pueden ser los roedores, y entonces ellos a su vez pasan al humano. Lleva un proceso. Entonces ella lo que indica es que debe hacerse un trabajo más en detalle para ya trabajar adelantándonos con este tipo de virus, encontrar anticuerpos, cosa que si en caso se da, si en caso hay un brote, es decir, que se mutan y llegan hasta el humano, ya estar listos. No como ahora, sino ya estar listos para poder actuar de manera inmediata y matar al virus o cancelar al virus de manera inmediata antes que pueda convertirse en epidemia y peor en pandemia. Hay otras preguntas que me han hecho por ejemplo, me dicen, ¿por qué más personas están muriendo en Italia? Bueno, de nuevo, en la prensa internacional un poco están indicando dos razones. En Italia es que es el país que tiene adultos mayores o la persona de mayor edad comparado con otros países europeos, con China, con América, es en donde viven mayor cantidad de personas que tienen altas edades, 80, 90 años. Ese es el primer factor. El segundo factor es lo que ya les decía, que no fueron estrictos y no tomaron en serio las medidas y protocolos que puso en marcha el gobierno. Y la tercera es que sus sistemas de salud, debido al crecimiento exponencial tan rápido, han ido colapsando y por ende pues hay un alto nivel de muertes, digamos, o muertes en mayor porcentaje de lo que se está mirando en otros países como fue en China o en los otros países europeos. Bueno, mis amigos, entonces vamos a ir a un corte comercial y al regreso pues esperemos ya tener la presencia, por supuesto, siguiendo los protocolos que nos está pidiendo el gobierno de distanciamiento social, en vez de tenerlo aquí en la cabina al doctor Jorge Reyes, pues lo vamos a hacer la entrevista por teléfono para así que nos responda. Y claro, él tiene la responsabilidad de mantenerse, este rato está trabajando en el hospital y pues desde ahí nos va a contestar las preguntas que le vamos a hacer en este programa. Mientras tanto, pues vamos a un corte comercial y regresamos con el doctor Reyes. Adelante.
Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importadas, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Clínica Veterinaria San Martín ofrece los servicios de hospitalización, diagnóstico de enfermedades, odontología, cirugía, vacunas, reproducción asistida, consultas a domicilio, peluquería y hospedaje canino. Atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre 9 de octubre y 24 de mayo. Llámanos al 2362-079 o al celular 099-270-8301. Clínica Veterinaria San Martín. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al Mercado Diario. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad. La calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Cayambe finaliza su espacio publicitario. De nuevo, mis amigos, Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad con su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Ahora ya pues, como les hemos prometido, tenemos nuestro invitado, es el doctor Jorge Reyes, está este momento ya con nosotros vía telefónica y vamos a conversar con él, vamos a tratar varios temas, siempre es importante conocer más sobre la parte técnica y luego pues estaremos abiertos a preguntas que el público podría tener son invitados a que sigan escribiendo en Facebook y yo iré pasando las preguntas al doctor. Pero empecemos primero. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Buenos días.
Queremos saludarle de Radio Ecos de Cayambe, 1470 kHz, y gracias por atendernos. Yo sé que está ahí pues debido a la emergencia sanitaria, muy ocupado, pero muchas gracias a nombre de todos los radioescuchas y televidentes de este programa y de esta emisora. Buenos días, doctor. Francisco, buen día, qué gusto. Gracias por la invitación. Bueno, en este momento estamos en una emergencia. En realidad, mi perfil es hablar o netamente estudiar el componente viral aquí en el país. Aparte que me dedico un poco a la infectología y al laboratorio de diagnóstico de este tipo de patologías. Y doctor, cuéntenos un poco qué es lo que, un poco para que conozca el público, lo que estudió, sus investigaciones en el pasado. Cuéntenos, por favor, un poquito al respecto. Sí, Francisco. A ver, bueno, soy médico de profesión. Trabajo en el hospital del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acá en el sur de Quito. Soy docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central. Tengo mi doctorado en microbiología. Tengo experiencia en bacterias multiresistentes asociadas a los hospitales, así como en la parte viral y diagnóstico virológico, específicamente en pacientes con VIH. Entonces, y bueno, el componente viral es mi segunda rama, del cual estamos trabajando al momento. Aproximadamente 8 años de experiencia ya en esta rama de la microbiología, muchas cosas interesantes en el país. Y pues bueno, ahora estamos en esta parte del coronavirus que pues a todos nos tiene en zozobra y con mucha incertidumbre. Ok, mi doctor, entonces pues vamos directo a las preguntas y empecemos con su especialidad, el virus. Estaba mirando de hace unos pocos días de algún científico de Inglaterra que indicaba de que parece que el virus, el coronavirus o este COVID, bueno, su nombre, a ver, primero vamos aclarando, su nombre es SARS-CoV y la enfermedad que produce es COVID-19. Bueno, este virus parece que ya pues se ha mutado en dos partes, una más agresiva, otra menos agresiva, y que la pandemia en su mayoría está caminando con el virus menos agresivo. Cuéntenos un poquito esto de que un virus recién sabemos, recién conocemos hace 2 meses y medio y resulta que ya está de nuevo mutándose. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, es interesante esta parte de la biología viral y para que entiendan nuestros radioescuchas. A ver, un virus se lo puede clasificar dependiendo de su genoma, sea DNA o RNA. Los virus RNA, en este caso el coronavirus o el SARS-CoV-2 o el que produce el COVID-19, la neumonía como tal, es un virus RNA. Por lo tanto, la tasa de mutación, es decir, la variabilidad genética, es mucho mayor. Entonces, cada vez que infecta a una persona o infecta a varias personas, la probabilidad, o lo que se conoce en biología, la tasa de mutación, es muchísimo mayor que un virus con un genoma ADN. Entonces, esto se esperaba del coronavirus, esta tasa de mutación. De esto salieron 2 linajes ya establecidos, se puede decirlo así, por análisis de biología molecular, el L y el C, en lo cual es determinado por la afinidad que tiene este virus para involucrarse con las células del ser humano. 2 linajes dentro del SARS-CoV-2 que está produciendo la pandemia. Un linaje que se denomina más agresivo, que lo reportaron ya en Chile gracias al secuenciamiento o la circulación del genoma completo. Se lo encontró en Chile. Si bien es cierto, el menos agresivo se está expandiendo de una forma más rápida, pero el reporte en América de la cepa agresiva o del linaje agresivo llama muchísimo la atención. Entonces, en Ecuador se reportó hace, creo que una semana, que la Universidad de San Francisco secuenció el genoma. Esto en realidad no fue como tal, no tenemos datos en el Ecuador exactos que nos defina qué linaje está circulando aquí de los 37 casos positivos que han dado. Sin embargo, el linaje agresivo tiene una desventaja frente al no agresivo, si lo podemos decir así. Ajá. Y doctor, se nos fue. Doctor, ¿está con nosotros?
Le escucho Ya, plenamente. sí, y esta velocidad, este es un virus, pues entendemos que pues es un ARN y es un virus que tiende a mutarse muy rápidamente. ¿Se esperaría que en los próximos días, semanas, vuelva a mutarse nuevamente y se mutaría a qué lado? ¿Hacia un lado más agresivo o a un lado menos agresivo? ¿Cómo funciona esto, doctor? Ya, es difícil establecer, a ver, primero es un virus que en realidad su comportamiento no lo estamos aprendiendo, su comportamiento epidemiológico, el comportamiento en grandes masas de la gente, y también estamos aprendiendo su comportamiento biológico como tal. Entonces, lo que se puede extrapolar de otras experiencias, de otros virus que tienen, que pertenecen a la familia del coronavirus, se puede decir que la tasa de mutación va a seguir dándose en los próximos días, en los próximos meses. Ahora, determinar si se puede derivar a un linaje más agresivo, es difícil establecer esto. Entonces, aquí viene ya un problema de los virólogos. En realidad, manejar modelos predictivos. Es difícil, en la parte de la biología viral es difícil establecer algo y decir, bueno, en un mes, en 2 meses, vamos a tener un linaje más agresivo, cuídese a la gente. No, es extremadamente difícil. Pero lo que se puede, o lo que se ha salido, por ejemplo, de otro linaje del coronavirus, el SARS, por ejemplo, o el MERS-CoV, la tasa que son de la misma familia del coronavirus, que también tuvieron pandemia, lo que se supo es que la tasa de mutación se quedó estable a los 6 o 7 meses, no mutaron más. Entonces, eso pudo controlar un poco la diseminación y la pandemia en 2003, por ejemplo, del SARS. Y esto pudo controlarse. Entonces, como resumen se puede decir esto. No existe un modelo que me pueda explicar si el virus, de acuerdo a su tasa de mutación, puede darnos o más agresivo o menos agresivo. Es difícil establecer un modelo predictivo. Ok, doctor. Y siguiendo en el tema de las preguntas, una cosa que no tenemos claro es la siguiente. Cuando una persona transmite a otra y se infecta con el virus, luego pues por cualquier motivo, porque estuvo en contacto, va y decide y le piden hacerse el diagnóstico o la prueba. Entonces la pregunta es esta: ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que la persona ha sido infectada para que la prueba le dé positiva? Porque entiendo que el momento que una persona es infectada, recién hay pocos o digamos una cantidad menor de virus que va creciendo dentro de nuestro cuerpo, pero que tiene que haber una cantidad suficiente para que luego ya la prueba pueda detectar. ¿Qué tiempo es ese, doctor? Esta es una pregunta muy importante, Francisco, y en realidad esto es lo que estamos luchando, se podría decir todos los días, por encontrar pruebas mucho más sensibles y que me permitan determinar el virus y después decir a tiempo. Si tomamos en cuenta las fases de una infección viral, nosotros podemos entender en qué momento yo puedo dar positivo para una prueba. Entonces, nosotros tenemos una fase de infección. Yo ya quiero, vamos a poner días, yo quiero un lunes de infección, el virus, no la infección, sino el virus. En el coronavirus que estamos sufriendo, la pandemia, existe variabilidad en cuanto puedo tener yo los síntomas o puedo presentar los síntomas. Algunos artículos determinan entre 3 o 4 o hasta 5 días. Ahí, a partir del 5º día yo puedo desarrollar síntomas. A esta fase en la cual yo tengo el virus pero no desarrollo síntomas es el periodo de incubación, en lo cual yo estoy en una vida rutinaria, no tengo síntomas y pues bueno, adquiero el virus el día lunes, al día viernes ya desarrollo síntomas. Estos 5 días son cruciales. Ahora, en estos 5 días sería lo ideal que una prueba diagnóstica, el lunes que yo adquiero el virus, ese mismo día me determine, pero prácticamente no tenemos una prueba específica para que me haga esto. Depende muchísimo de la concentración del virus o la cantidad del virus que se encuentra en mi organismo. Y esto depende muchísimo. Algunas investigaciones establecen que al 2º o al 3er día podemos detectarle al virus en nuestras mucosas, en las fosas nasales, etc. Esto quiere decir que si regresamos al ejemplo anterior, el lunes ya adquiere el virus, recién el miércoles o el día jueves tendré la concentración viral adecuada o ideal para que el método diagnóstico, en este caso por biología molecular, le pueda determinar el virus. Por lo tanto, esos 2 días en los cuales
el diagnóstico no fue efectivo o la técnica no me pudo determinar, es un periodo en el cual yo puedo estar diseminando el virus. Como resumen, se puede decir en esto que no hay prueba 100% sensible, no hay prueba, todo depende muchísimo de la concentración y la cantidad de partículas virales que tenemos en el organismo, pero en el caso del coronavirus, entre el tercer y el cuarto día de haber adquirido el virus, puede ser positivo. A esto se le conoce, a los que no se determinan, a los pacientes que no se determinan esta prueba, se les conoce como falsos negativos. Y esto es lo que nosotros luchamos para poderlos encontrar. Son los que más diseminan, no se puede diagnosticar por laboratorio. Ya, mi doctor. Y continuando con esto, entendería entonces que laboratorios alrededor del mundo están buscando o están desarrollando pruebas más sensibles, al igual que la OMS. Esta capacidad de desarrollar pruebas más sensibles, ¿la tiene algún laboratorio o de investigación en el Ecuador o todo esto nos viene de fuera? Es difícil realizar este tipo de cosas acá, o sea, desarrollar. A ver, el método autorizado tanto por CDC y por la Organización Mundial de la Salud sigue siendo la biología molecular, una PCR en tiempo real que se utiliza. INPI tiene los reactivos, pero no los produce. Entonces, necesariamente tiene que importarlos. Se dieron a conocer un listado de laboratorios que diferentes a INPI, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, de Queta Pérez, que pueden también realizarlo, pero tampoco producen los reactivos de acá, necesitan obligatoriamente importarlo. Y todo es por biología molecular, que es la prueba recomendada por el CDC, lo repito. Entonces, aquí en el Ecuador nosotros no producimos reactivos, los importamos, es por eso que demoramos un poco en implementar. Recibía comunicados que no pueden realizarlo. La Universidad de San Francisco dijo que estaba en un laboratorio acreditado, designado por el Ministerio de Salud para que puedan realizar este tipo de pruebas, que no tenía los reactivos y que lo están implementando. Lo mismo se veía con otros laboratorios. Entonces, esto es un problema. Lo que se implementó en otros países son las pruebas rápidas. Y esto ha ayudado muchísimo. En Corea del Sur ayudó muchísimo la parte del desarrollo de pruebas rápidas. Esta es la importancia de tener en el país una cultura de investigación y desarrollo en tecnología principalmente, porque ellos lo que hicieron fue pruebas rápidas. ¿Qué quiere decir esto? Pruebas distintas a la biología molecular que llevan tiempo, y estas pruebas rápidas yo las puedo realizar in situ, es decir, le tomo la muestra al paciente y en este momento se hizo. Esto acorta muchísimo tiempo, porque si tomamos el tiempo en este momento, un paciente le toma la muestra el día 1, recibe el resultado el día 3 o el día 2, en el mejor de los casos, por biología molecular. Pero las pruebas rápidas, es en ese momento que tiene su resultado. Hay una variación en sensibilidad, pero bueno, eso es manejable. Entonces, si un paciente tiene un resultado positivo por una prueba rápida, ya sabemos que lo tiene cuarentena, es lo que debe realizar, aislamiento, etcétera, las medidas de contención. Entonces, yo pensaría que introducir acá pruebas adicionales a la biología molecular sería lo ideal, las pruebas rápidas en el algoritmo diagnóstico. Pero bueno, resumiendo y respondiendo a tu pregunta, Francisco, en realidad acá no se desarrollan las pruebas, sino se importan todos los reactivos para aquí implementarlos. Ok, sigamos entonces, mi doctor. Eso quiere decir que todo importamos, claro. La pregunta del millón, y me imagino es un secreto de Estado, es cuántas pruebas tenemos disponibles en este momento en el Ecuador, porque todos los días sale, por ejemplo, en la prensa internacional que Estados Unidos lo que está haciendo no desarrollando, sino multiplicando los kits o las pruebas para que se pueda hacer pruebas a millones de personas. Pero en el caso de Ecuador nos toca importar y lo único que nos toca es cruzar los dedos y esperar de que el gobierno haya hecho en las cantidades suficientes. Sí, bueno, yo soy crítico, pero también apoyo muchas decisiones del gobierno. Una de las críticas que siempre he realizado, yo trabajé en INSTI, fue la reducción siempre del presupuesto en la parte del Estado, las instituciones del Estado. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que INSTI tenía su presupuesto, tienes como toda entidad pública su presupuesto para el año, pero no estoy seguro si ese presupuesto contemplaba la compra de nuevos reactivos para realizar esta prueba a la población estimada, no sé, quizás 9 millones, 10 millones de personas. No estoy seguro de este dato, pero bueno, no sé,
que tenemos que derivar a la parte privada. Es lo más probable. Ok. Y vamos avanzando. Hemos hablado ya pues bastante sobre la prueba inicial. Vamos a la segunda parte. Todos nos están diciendo, es decir, todos hablamos de lo mismo. Las medidas que está tomando el gobierno es para aplanar la curva, indican. En otras palabras, para que no haya un crecimiento geométrico del número de infectados, tal cual ocurrió al principio en China y también ahora está ocurriendo en Italia, España y otros países. Entonces, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno es para aplanar la curva, es decir, para que no se incremente de manera agresiva los infectados. Entonces lo que he visto es que son modelos matemáticos que todo el tiempo están realizando para estimar, dadas unas variables o unas condiciones, cuántas personas van a terminar siendo infectadas, cuántas no, cuántas se recuperan, cuántas mueren, etcétera. Mi pregunta es, doctor, en el caso ecuatoriano, ¿quién hace estos modelos matemáticos? ¿De dónde, cómo se alimenta de esta información las autoridades? En este caso, el COE o el nacional, el comité que está dirigiendo, de tal manera que el presidente pueda tomar las acciones como la que está tomando. Es decir, ¿quién le provee todo este tipo de modelación? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo se modela? Es decir, cuéntenos un poquito. ¿Cómo es que se desarrollan estos modelos para estimar los posibles números de infectados y el nivel de crisis que podríamos llegar? Claro, voy a empezar por la última pregunta para luego finalizar poder los datos al Estado, generalmente al gobierno. A ver, hay una experiencia muy grande que es la parte del H1N1. En la pandemia del 2009, y una experiencia enorme. Entonces, ahí se habla muchísimo, y viene un concepto del paciente R sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que tiene un virus X, hablemos de H1N1, hablemos de un coronavirus, y esto determina la capacidad que tiene de este paciente de contagiar a las personas. Y esto se ve reflejado en números. Entonces, el R sub 0 se lo maneja epidemiológicamente hablando, en medicina preventiva, etc. Hablar del paciente R sub 0, de la H1N1, es hablar, por ejemplo, de 1 a 2. Eso quiere decir que un paciente con H1N1 tiene la capacidad de infectar a 2 personas, si hablamos del valor 2. Lo que se habla de SARS-CoV-2, de un R sub 0, aproximadamente sin medidas de contención, ojo, porque eso es social, sin medidas de contención, hablamos de un R sub 0 entre 2 a 3 diarios. Es decir, que sin medidas de las que estamos tomando en este momento, el gobierno, lo está tomando el gobierno y la población en general, una persona tiene la capacidad de infectar a otras personas de 2, número de 3. Pero con las medidas de contención, este número baja a 1 o a 1.5. Entonces, ahí uno ya puede estimar de tantos casos que se han determinado, cuántos casos probables podemos llegar a tener. Ahora, establecer un modelo para decir, hipotéticamente hablando, en Ecuador vamos a tener 2 millones de infectados, 3 millones de infectados, es difícil, porque nos dimos cuenta en la experiencia tanto de Italia como de China, hablando de Italia en la parte de Lombardi, y de China hablándose de Wuhan, se intentó extrapolar los modelos de China a Italia. No se pudo. Prácticamente porque es un virus de componente social. Entonces, el componente social es un determinante en la diseminación del virus. Por ser más críticos al Ecuador, imagínense lo que sucede en los mercados ahora de Quito, e imagínense lo que sucede en los mercados de La Tacunga, de Cayambe, de Ibar, etcétera. Entonces, no hay una disciplina. Lo que sucedió el día viernes, el fin de semana, carros llenos de gente llegaban a Salinas, fiestas, etcétera. Entonces, eso incrementa la probabilidad de incrementar el R sub 0.
Lo que se conoce de China es que el R0 se queda en 1 si tomamos medidas, pero se mantiene en 2 o en 3 si no tomamos medidas. En Ecuador es difícil al momento establecer eso por el comportamiento social que tenemos. Es extremadamente difícil. Y respondimos a la primera pregunta, en realidad, la primera parte, perdón. ¿Quién provee los datos de qué hace o para tomar las decisiones en salud pública? Bueno, no soy parte del ministerio, no soy vocero del ministerio, pero un poco de lo que yo estoy estimando es que se está apoyando muchísimo en la experiencia de lo que sucedió en la pandemia del H1N1. Supe que ayer tuvieron una reunión con académicos para poder tomar decisiones y aportar con datos. Los datos vienen netamente de experiencias de China y lo que está sucediendo en Italia, hasta poder tener una experiencia propia en el Ecuador y poder tomar decisiones en función de eso. Sin embargo, también viene aquí una crítica a la parte del Ministerio de Salud, porque en realidad, y eso conversábamos ayer un poco con ciertos colegas, hay expertos que pasaron, saludistas y epidemiólogos, que pasaron la pandemia del H1N1. Estuvieron en el campo de batalla, en el territorio, pero no han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones por parte del Ministerio. Entonces, es una crítica hacia la interna, pero siempre me gusta tomar en consideración esto. Una cosa es la academia, lo teórico, otra cosa es la práctica, lo que llamamos nosotros en el Ministerio, es aplicarlo ya en el territorio. Entonces, resumiendo, Francisco, un poco esto, es difícil estimar cuántas personas podemos tener. Creo que aumentaron a 21 casos adicionales a los que teníamos, a los 37 aquí en Ecuador. Es difícil establecer eso. El R0 se mantendrá quizá en 2 o en 3 pacientes por cada paciente contagiado. Y los datos que vienen del Ministerio son de experiencias del H1N1, adicionalmente de lo que está pasando en Italia o lo que pasó en China. Y me imagino ahora están tomando los datos de lo que sucede en el Ecuador. Ok. Gracias, doctora. Sigamos con el tema. Bueno, en todo caso, pues es un llamado a las autoridades. En estas épocas extraordinarias y de crisis, mientras mayor apoyo y mayor personas, expertos, doctores que han estado en casos similares en el pasado puedan apoyar en la toma de decisiones al gobierno. Esta misma crítica la he escuchado también hasta en países como Estados Unidos, que hay mucha crítica sobre cómo se está manejando este proceso. En todo caso, doctor, entendería que los próximos días son críticos, es decir, si seguimos mirando un crecimiento diario de casos, el gobierno tendría que tomar todavía decisiones más drásticas. ¿Es así, doctor? Sí, a ver, hay un estudio muy interesante desde hace 102 años, Francisco, en la parte de H1N1, que es la mejor experiencia, lo repito nuevamente. Lo que pasó en Filadelfia y lo que pasó en San Luis, en Estados Unidos. Cuando llegó el H1N1 en 1918 en Filadelfia, el primer caso fue notificado, si no estoy mal, bueno, espero no equivocarme, fue el 16 o el 17 de septiembre de 1918. 15 días después tomaron medidas. La mortalidad creció exponencialmente. Aproximadamente en Filadelfia murieron 270, 280 personas por cada 100.000 casos. Elevadísimo. Sin embargo, en San Luis, cuando se reportó el primer caso, al día siguiente tomaron las medidas necesarias. Suspendieron clases, medidas similares a las que estamos tomando, los que el gobierno tomó en este momento. Restricción restringir el acceso a eventos donde acuden de forma masiva, etcétera. La mortalidad no llegó a los 31 casos por cada 100. Es decir, disminuyeron en 10 veces la mortalidad el tomar acciones cuando se notifica el primer caso. Y esto está documentado, números, estudios, etcétera. El caso de Filadelfia y San Luis es el mejor ejemplo. Ahora, igual en Italia, están haciendo modelajes matemáticos similares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el panorama ahora es el tomar medidas a tiempo, son las que mejor y más salvan vidas, el tomar medidas a tiempo. El distanciamiento social es la clave. Esto lo han venido repitiendo las autoridades. Distanciamiento social
es un virus social netamente, es la mejor terapia no farmacológica que uno puede tener. Sin embargo, en el Ecuador estamos experimentando esto. No sabemos cuánto efecto tendrá esto, cuál es el efecto que tiene estas decisiones, lo que van a tener estas decisiones por parte del gobierno. A ese respecto, doctor, yo empecé a las 10 de la mañana este programa indicando a la población, pues, que de lo que miré, me di una vuelta por la ciudad de Cayambe y el distanciamiento social no existe, es decir, hay aglomeraciones en los bancos, en el municipio, es decir, como siempre, no ha pasado nada. Y entonces yo decía, está bien estos anuncios del gobierno que hacen para tomar medidas más estrictas, pero lo que me preocupa es esta falta de delegación hacia los COEs cantonales y falta de proactividad, porque pues si seguimos igual como todos los días, realmente podríamos tener muchísimos casos en pocos días. ¿No es así, doctor? Francisco, esa es una crítica que la comparto con usted. Yo quiero ser también nuevamente crítico. Creo que el mensaje del gobierno en los últimos días ha sido que el ministerio está preparado, que tienen un laboratorio de referencia para dar tranquilidad a la gente. Creo que está bien, pero otro es el mensaje. ¿Qué tengo que hacer para el distanciamiento social? Yo me he visto spots publicitarios de eso. ¿Qué hacer para el distanciamiento social? Específicamente, ¿qué debo hacer? Entonces, los medios de comunicación han tenido un rol clave en dar tips para esto. He habido, igual conozco médicos que en redes sociales alertan muchísimo, dan buenos tips. Pero yo creo que el mensaje del gobierno no está siendo completamente claro en qué es el distanciamiento social. ¿Qué debo hacer como distanciamiento social? Ayer el presidente Moreno sacó en una cadena directrices que se deben cumplir, pero en realidad son directrices superficiales desde mi punto de vista, no son prácticas como tal. Que bueno, quédate en casa, etcétera, pero bueno, ¿qué pasa si me voy, si mi niño quiere salir al parque? ¿Qué pasa si me voy a la tienda? ¿Qué pasa si necesito ir al banco a cobrar el bono? ¿Qué pasa si necesito ir al banco a cobrar la pensión? Sí. Entonces hay ciertos detalles que, y esto comparto muchísimo con usted, creo que usted lo aceptó. ¿Por qué no delegar las cosas a las distancias hacia abajo en una cadena y cada uno toma su responsabilidad? De decir, miren, el distanciamiento social es de esto a la comunidad. Porque si bien es cierto, hay personas que captan de una forma inmediata el distanciamiento social, hay personas que no lo hacen. Así es. Y no es que no les importa como tal, quizá el mensaje no les está llegando como debería ser. Y allí la parte comunal del gobierno debe ser clara. La comunicación en el gobierno, en cualquier instancia, pública, privada, juega un rol esencial. Ellos saben cómo llegar a la gente. El mensaje que debe ser. Vea, doctor, me pasa de la mesa de producción, me dicen de que pues ya se han confirmado hoy día 21 casos más, es decir que el crecimiento exponencial que pues se quiere evitar está sucediendo, y entonces en realidad este es un llamado muy importante. Personalmente me gustó mucho en la lectura que hice de lo que hacían los países asiáticos, que hay una delegación importante a los gobiernos locales, a los COEs locales en este caso, para que ya sean muy proactivos y gasten en todo lo que es necesario en la comunicación, porque yo indicaba, la comunicación local en Cayambe es muy diferente a la comunicación que puede ser en Guayaquil, y entonces muy importante trabajar en eso, y ya no tenemos mucho tiempo. No, el tiempo se nos vino encima, o sea, yo creo que ya no hay tiempo. Francisco, prácticamente ya no hay tiempo. Yo creo que estamos pasando ya a una fase 3. Creo que ya estamos pasando a una fase 3. Es decir, que no sabemos cuál es el origen de cuando adquieren el coronavirus. Fase 2 es cuando yo tengo un paciente que sé que le transmitió a otras personas y pues bueno, puedo en este caso yo poner en cuarentena, aislamiento, etcétera. Y eso netamente me habla de la fase de contención. Yo creo que ahora pasamos a una fase de mitigación. Creo que ya no hay tiempo. Entonces, vamos a entrar, Chile ya se declaró en fase 4, si no me equivoco, crecimiento exponencial.
de sus casos. Creo que nosotros ya estamos en fase 3. Hay un inconveniente en la definición del caso porque estamos tomando en cuenta el componente del laboratorio para definirlo y todavía no tenemos los 21 laboratorios dispuestos. Y bueno, si las pruebas las tenemos, usted sabe el costo que tienen esto. Eso es difícil acceso. Chile bajó el costo a $24 la prueba. Acá le están cobrando en $200, $300. No me consta, pero publican muchas cosas de eso. En el momento en que se bajen los costos, va a aumentar el número de casos. Y esto ya, eso vamos a pasar a fase 3 o quizá a fase 4 en los próximos días, si el Estado disminuye los costos de las pruebas para investigación del coronavirus en los 21 laboratorios que determinó que también pueden realizar. Bueno, avanzando, doctor, porque pues entiende usted también con los casos que van aumentando, tiene muchas ocupaciones. Quería topar como última parte de esta entrevista. Y bueno, hablemos un poco de los antivirales y de la vacuna. Recientemente pues aparecen en las redes sociales que ya alguien descubrió algo, que Cuba ya sabe la cura. Y yo quisiera un poco que nos explique, doctor, ¿qué es primero la diferencia entre el antiviral y la vacuna? Y luego, ¿cómo es que se desarrolla estos medicamentos para entender por qué es que se demora tanto? ¿Por qué nos dicen que el antiviral seguramente en los próximos 6 meses y la vacuna en los próximos 2 años? Adelante, doctor. A ver, al momento para el SARS-CoV-2 no hay un tratamiento específico. Lo que se están tomando están utilizando, mejor dicho, son antivirales que se han empleado o destinados para otras patologías como el VIH. Ritonavir, lopinavir son los que se utilizan en VIH, ahora se está utilizando para esta patología, para este coronavirus. Cloroquina, que es un medicamento utilizado para malaria, lo están ensayando. Inmunomoduladores, etcétera. Es decir, no hay un tratamiento específico. Ahora, encontrar un medicamento, una droga que tenga acción específica, lleva años. Y eso hay que estar conscientes. ¿Por qué? Porque tiene que pasar del proceso de investigación a una molécula, de 100 moléculas que yo tengo potenciales candidatos, tengo que evaluarles in vitro, es decir, en células, primero en el laboratorio. Luego de eso hay una escala. Si funciona en alguna célula, hay una escala. Yo subo a animales para ver si funciona en animales, que es in vivo. Y si funciona en animales, yo subo a humanos. En animales yo veo seguridad, yo veo efectos adversos, etcétera. Es decir, toma tiempo, quizá 1 o 2 años o hasta 3 años para un tratamiento específico, en primer lugar. Entonces, para resumir esto de acá, no hay un tratamiento específico como tal, se está utilizando otros tipos de antivirales utilizados en otras patologías para otros virus, que en realidad sus resultados son muy variables. ¿Ya? Mientras que para desarrollar la vacuna se podría cortar los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer las grandes empresas? También recibí un comunicado en el que Cuba tenía la vacuna, etcétera. Es difícil establecer o encontrar una vacuna en menos de 3 o 4 meses. Y eso hay que estar claro, porque tienen el mismo proceso. Voy in vitro, luego voy in vivo a los animales y luego voy a humanos. Esto tarda entre 12 años, Francisco. Ojo, eso no quiere decir, y ojo, no estoy tampoco diciendo que no se puede lograr en menos tiempo. Lo que se hizo con el ébola, que es algo similar, que estaba con la lucha contra la vacuna, para determinar la vacuna contra el ébola, acortaron los tiempos, omitieron ciertos estudios porque por norma tienen que hacerlo, omitieron ciertos estudios en animales. Eso quiere decir que el desarrollo de una vacuna tomaría entre 6 a 8 meses, en el mejor de los casos. Caso contrario, esto duraría entre 1 año a 1 año y medio, acortando los tiempos de la evaluación principalmente en animales. Quizá omitirían la parte de eficacia, sino más bien lo tomarían en la parte de seguridad. Deberían ver a los investigadores. Hay 2 empresas. Hay una empresa estadounidense que lanzó en su portal que la vacuna la tendrían para julio. Hay otra empresa rusa que la vacuna la tendrían para octubre. Otra noticia, tenía que confirmarlo eso, que Estados Unidos le compraba la patente a Alemania, que desarrolló una vacuna solo para Estados Unidos. Es decir, hay muchos rumores, pero lo que yo sí les puedo transmitir es que el desarrollo de una vacuna no toma menos de 6 u 8 meses. Y esto sí lleva un poco más de tiempo.
el desarrollo de una vacuna. Y desarrollar un fármaco tardará quizá entre los 5 o 6 años. Ya, mi doctor. Una última pregunta. Indicaba el CDC, el Centro de Infecciones de los Estados Unidos, que ellos como parte de su programa están desarrollando una vacuna. Ellos hablaban de, no sé el término técnico, una vacuna débil, es decir, una vacuna incompleta para poder, algo así como el test rápido, tener una vacuna incompleta para poder parar la transmisión. ¿Ha escuchado al respecto, doctor? No lo he escuchado, pero lo que se intenta hacer generalmente, hay varios tipos de vacunas. La vacuna más rápida que se obtiene sigue siendo la de virus vivos atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Le tomo la cepa, les administro un componente químico, les inactivo para que dejen de ser patógenas y eso les administro. Es la vía más rápida. Pues lo que el CDC, asumo, lo que está haciendo es esto, es una vacuna utilizando virus vivos atenuados. Y de una u otra forma, si la eficacia se ve comprometida, también es la seguridad con esta clase de virus. Es decir, se pueden reactivar en cualquier momento. O no puede ser 100% efectiva. Pero de una u otra forma, si es efectiva en un 70 o un 80%, eso quiere decir que esas personas estarían protegidas de una u otra forma hasta que llegue una vacuna recombinante, como se la llama, y en este caso daría una protección del 90, del 99%. Entonces, lo que yo estimo es que CDC está desarrollando una vacuna con virus vivo atenuado. A eso se le llama como, quizás su traducción sería incompleta, pero lo que quiere decir es que los mismos virus lo están inactivando con métodos químicos para poder administrarse. Esto ya me imagino que debe estar en la fase 3 de investigación o fase 2 en la fase animal, para luego pasar a la fase humana. Pues, asumo yo que en unos 3 o 4 meses podríamos tener resultados en el caso de que fuera. Entonces eso quiere decir, mi doctor, que cualquiera sea el caso, cualquier noticia que venga, en realidad estas noticias falsas que hacen mucho daño, no vamos a tener vacuna pronto ni antivirales pronto, tenemos que esperar pacientemente. Mientras tanto, tenemos que actuar como lo han hecho varios países asiáticos y principalmente el tema del distanciamiento social. Si no, vamos a tener graves problemas. Así es, doctor. Sí, ahora creo que las medidas no farmacológicas, en este caso el distanciamiento social, es la clave en este momento. Y llamar a la población, ya la época de los memes, que regularmente se los dice así, la época de que el quemipotismo, de que bueno, el virus de algo lo voy a morir, he escuchado muchas cosas de esto. Creo que no es así tan cierto. Tenemos un virus que está circulando y tiene una mortalidad alta. En Italia llega la mortalidad al 10%, 10 de cada 100 personas fallecen. Entonces, las únicas medidas al momento actual no farmacológicas es el distanciamiento social. Y eso, retomando y quiero enfatizar nuevamente, los medios de comunicación juegan un rol clave en esto. Y creo que el mensaje del gobierno debería ser eso, utilizar las vías para llegar a la gente y poder comprender a qué se refiere con distanciamiento social, a qué nos referimos con esto y qué ganamos con esto. Eso es el mensaje clave que se podría y que debería dar el gobierno, y pues todos estamos involucrados en eso también. Bueno, mi doctor, muchas gracias. Le agradezco haber departido con nosotros. Creo que respondimos o al menos le hicimos las preguntas que el público estaba pidiendo, y adicionalmente muchas gracias por el conocimiento y la paciencia que ha tenido con nosotros. Le agradezco y pues no sé, unas últimas palabras, doctor. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad y pues creo que hay muchas cosas por hacer. Todos somos responsables de lo que sucede acá. Todos somos corresponsables de lo que sucede acá y todos debemos arrimar el hombro. De una u otra forma, cada uno aporta con su grano de arena y pues la idea son mitigar y no saturar los servicios de salud. Comunicarse por vías oficiales, enterarse de las noticias por vías oficiales es la clave y bueno, ahora creo que hay
hay algo pendiente y eso sí me duele muchísimo. El pensar qué pasa o qué va a suceder con la gente de la población rural. Eso es algo que sí me preocupa muchísimo. En las ciudades, bueno, la cuarentena, los alimentos, etcétera, pero ¿quién estará dando información a la población rural? Eso es un tema que me preocupa muchísimo y pues bueno, de una u otra forma tenemos que asumir esa responsabilidad como ciudadanos para poder ayudar a las demás personas. En este caso, insisto, me preocupa la población rural. Así es, doctor. Así es, y especialmente en el Cantón Cayambe es una parte muy importante de la población cantonal. Esperemos que pues el COE cantonal tome las medidas, sea más proactivo y empiece a trabajar en la comunicación, al igual que el gobierno central. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias por su presencia. Gracias, Francisco Pérez. Ya, hasta luego, gracias. Bueno, mis amigos, ha sido una conversación muy interesante y esclarecedora con el doctor Reyes. Pedimos ahora sí un corte comercial para ya ir terminando el programa del día de hoy. Adelante. Fashion Pacari es un almacén de ropa exclusiva, importada de Estados Unidos, con los estándares de calidad de Estados Unidos, para el pueblo exigente de Cayambe. ¿Y qué tipo de mercadería es la que se puede encontrar en Fashion? Nosotros tenemos una alta variedad y calidad. Ponemos zapatos, vestidos, ropa deportiva, ropa casual. Ustedes pueden visitarnos y no se van a arrepentir, porque tenemos las mejores marcas y los mejores precios. ¿Y qué sorpresas nos tienes para el mes de diciembre? El mes de diciembre, a ser un mes de fiestas, nosotros tenemos las mejores promociones, con el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Todas las semanas nosotros tenemos nueva mercadería. Traemos mercadería, como decimos, importadas, para que ustedes puedan renovar su guardarropa, con los mejores precios, la mejor calidad y la mejor atención. No se van a arrepentir, visítenos. Clínica Dental Los Andes te espera en Cayambe, con una atención esmerada y personalizada, con garantía, calidad, ética y profesionalismo. Son los mejores resultados que te brindamos en estas especialidades: odontología general, ortodoncia, endodoncia, prótesis, cirugías y el nuevo sistema de autoligado. Horarios de atención de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Estamos ubicados en el Centro Comercial de Vendedores Autónomos, local número 87, segundo piso. Aceptamos tu tarjeta de crédito. Para solicitar una cita, comunícate al 2360-536. Clínica Dental Los Andes, la felicidad está en su sonrisa. Clínica Veterinaria San Martín ofrece los servicios de hospitalización, diagnóstico de enfermedades, odontología, cirugía, vacunas, reproducción asistida, consultas a domicilio, peluquería y hospedaje canino. Atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 18 horas. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre 9 de octubre y 24 de mayo. Llámanos al 2362-079 o al celular 099-270-8301. Clínica Veterinaria San Martín. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Útiles escolares, suministros de oficina, artículos de bazar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor. Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al mercado diario. Creciendo juntos estamos aquí. Tu papelería Super Gaby. Pionero siempre en servicio y variedad. La calidad en tus mochilas llevarás.
Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40. Sucursal número 2, Rocafuerte, N5-20 y Pichincha. Super Gaby, tu papelería. Ecos de Cayambe finaliza su espacio publicitario. Bueno, mis amigos, ya terminando este programa, Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad. Hemos tenido, me parece, y espero que les haya gustado a ustedes, una muy interesante entrevista con el doctor Jorge Reyes. Creo que él fue muy claro y pues lo que estamos pidiendo. Quisiera, antes de despedir el programa, leer algunos de los comentarios que nos han enviado. Carlos Vázquez nos está diciendo y ya nos está actualizando que son 58 casos ya reportados. Eso quiere decir que de los 37 son 21 casos más. En otras palabras, se está cumpliendo el peor escenario. No es tiempo de tener más calma, mis amigos. Es tiempo de estar alertas y de seguir los protocolos, distanciamiento social. Y adicionalmente a todos los otras sugerencias que han hecho las autoridades. Distanciamiento social, porque esto está subiendo. No hay tiempo, como dijo el doctor Reyes, ya no tenemos tiempo, estamos en fase 3, hay ya transmisión comunitaria, tenemos que cuidarnos y es muy importante poner todos manos a la obra para hacerlo. Otra comentario viene de Paulina Morton, que vive en Inglaterra y nos cuenta lo siguiente, dice, le cuento que acá en el Reino Unido no se ha cancelado nada. Por ejemplo, el fin de semana hubo un concierto grande al cual asistieron como 60,000 personas. Hubo una maratón y eso es lo que critica la gente. Las escuelas están abiertas, todo sigue normal, sin las federaciones que han actuado como la de fútbol, que canceló todos los partidos, pero el gobierno no hace nada. Mejor el primer ministro dijo que con mucha pena morirá mucha gente y es como le da lo mismo y ya no hay test para ninguna persona, así es que somos nosotros quien tenemos que cuidarnos. Miren, esto es lo que está pasando en el Reino Unido, de acuerdo a Paulina. Como les digo, cada país está tomando diferentes medidas y diferentes responsabilidades. Como empecé el programa, estoy de acuerdo y como indicó el doctor, con todo lo que está haciendo el gobierno. Lo que no estamos de acuerdo es sus anuncios no están llegando y transmitiéndose de manera localizada. Medidas mayores, pero la gente no está entendiendo. Ya no es tiempo de calma, mis amigos. Ya la calma se acabó. Ahora es tiempo de alerta y seguir los protocolos, de ser comunicativos. Es tiempo de que el COE cantonal ya se ponga en marcha. No más reuniones a esperar qué es lo que dice el gobierno nacional. Es importante que empecemos a comunicar a las personas que viven en áreas rurales, en áreas urbanas, a empresarios, a trabajadores, que tiene que haber distanciamiento social en todas las actividades que hagamos si es que queremos que este virus no se propague de manera exponencial. Las noticias no son buenas. Hoy día, con esta cantidad de nuevos casos, no es para nada bueno lo que nos está ocurriendo y solamente nos queda en este momento trabajar de manera muy estricta en lo que nos están indicando, especialmente distanciamiento social. Y bueno, con esto, mis amigos, espero verles nuevamente y tener este programa el próximo lunes. Estamos viviendo una situación extraordinaria, nunca vista antes en nuestras vidas, por eso
vivimos día a día, así es que ya veremos qué podemos trabajar o qué podemos presentar la próxima semana y si la podemos hacer desde aquí, desde la sede de la radio o quizás de manera remota desde nuestras casas. Por ahora, por favor, cuídense, por favor, sigan los protocolos, aislamiento a nuestros mayores, distanciamiento social y todos los demás protocolos que nos están pidiendo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Su amigo de siempre, Francisco Ayala Salas. Gracias.